recortada. ¿Vale? Semiciclos positivos. Aquí está la diferencia. ¿De acuerdo? Esta diferencia, ¿quién la tiene? El diodo. Ese es el voltaje del diodo. Entonces aquí, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Pues hacer la medición de ese voltaje. Y entonces aquí yo me ubico sobre, y me voy acá, hago zoom acá, y me voy sobre el máximo que tengamos aquí. Por ejemplo ahí, automáticamente aquí en el LT Spice pico en la otra, entonces, y tengo, entonces pico en la señal de entrada, pues tiene que ser 17.87, 17.9, pero para ser más exactos, 17.87 es lo que estoy midiendo. Sí. ¿Listos? 17.87 menos. Entonces pico en la otra sin mover absolutamente nada, pues me lo va a registrar ahí abajo. Y aquí abajo el voltaje es. Es el de arriba. No lo cogió. Sí. Ahora lo ponemos acá arriba entonces. Entonces el primero, 17.87 y el otro no me la volteó. 17.15. Entonces resto 17.15. El voltaje del diodo 0.72. Ese es el voltaje en ese momento del diodo, 0.72. No es 0.7. La clase pasada con ese mismo diodo nos dio 0.50 y algo. ¿De acuerdo? Ese voltaje cambia y depende de las características del circuito. ¿Vale? Entonces aquí me está dando la diferencia. 0.723. ¿Listo? Entonces, este es el voltaje del diodo, 0.723, el voltaje de umbral del diodo. 0.723. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, aquí por simulación decimos que el voltaje del diodo es 0.723 voltios. En tres cifras significativas. El 0 no cuenta. Tres cifras significativas. 723 milivoltios. ¿Listo? Adicional a eso, ¿qué voy a cargar? Entonces, acostúmbrense a cargar la corriente del diodo para que se den cuenta. ¿Listo? Y esa es la corriente del diodo. Entonces ustedes llegan a ver, pero ¿por qué están de esa forma? Pues claro, ¿en dónde hay corriente? En el circuito. En el semiciclo negativo, la corriente es 0. Ah, miren, 0, 0, 0. En el otro lado hay corriente y aquí tenemos la corriente. Si ya sabemos cuánto vale, ¿cierto? Este voltaje, pues ¿qué podemos hacer? Pues vamos, 17.9 menos 0.723 dividido sobre la resistencia que puse allá, que es un K. ¿Cuánto le da ese pico de corriente? ¿Cuánto? No, muy lentos, por Dios santísimo. Entonces me fui al pico de la señal. Y el pico de la señal, venga, voy a cerrar esto. Y entonces quiero esto. ¿Por qué lo y resta? me voy al Puede ser máximo. como... ¿Listo? Y me está dando 17.16 miliamperios. A mí me dio 17.18. ¿Listo? Ahí está. Entonces, simplemente lo que les estoy diciendo, yo todo lo compruebo. Puedo hacer los cálculos, puedo comprobar con las características del diodo. ¿Listo? Y se dan cuenta que pues, los márgenes los comienzo a reducir. Adicional a esto, ¿vale? ¿Qué puedo cargar? El voltaje del diodo. ¿Listo? ¿Y cómo el voltaje del diodo? Pues agrego otro plot. Por lo general a mí cuando yo estoy viendo varias señales yo cargo diferentes plots. Yo no monto todas las señales. ¿Por qué?
Porque unas cosas es corriente, otras cosas son voltaje, otras cosas. Entonces agrego plots para que todo pues, lo pueda analizar perfectamente. Y agrego, entonces voy a mirar el voltaje del diodo. ¿Y el voltaje del diodo cómo lo veo? Pues está entre estos dos terminales. ¿Cuál es el positivo? El voltaje de entrada. ¿Cuál es el negativo? El voltaje de salida. Entonces, tengo en la simulación, muéstrame el voltaje del diodo. No. Tengo que decirle que sea el voltaje de entrada menos el voltaje de salida. ¿Listos? Entonces, para eso, voltaje de entrada menos el voltaje de salida. Y este es el voltaje del diodo. ¿Sí? Y entonces uno llega y dice, oiga, ¿cómo así? ¿Por qué esa forma? Pues claro, miren, volvemos aquí, semiciclo negativo. ¿Listos? El diodo está polarizado en inverso, ¿sí o no? Sí. Entonces el voltaje que está soportando el diodo, ¿cuánto es? Aquí lo pusimos. Menos 17.9. Y aquí está. Menos 17.9. El diodo está soportando todo el voltaje de entrada. Ahí está. Y en el otro lado, ¿qué tenemos? Pues el voltaje de umbral. Puntos de operación. Entonces, venga, ¿cuál es el punto de operación del diodo de polarización? El semiciclo positivo. El voltaje de umbral y qué corriente. 17 punto algo miliamperes. ¿De acuerdo? Ese es el punto de operación. Aquí lo tenemos. Mírenlo acá. El voltaje del diodo que ya lo medimos en 17.9. ¿Listo? Entonces, si yo llego y mido ese voltaje aquí en el punto de operación, aquí en los valores máximos, entonces miren, 723, 0.723, que es el voltaje umbral del diodo. Eso fue lo que dijimos en el semiciclo positivo. Sí. Y en el semiciclo negativo, ¿cuánto es? Pues el voltaje pico inverso. ¿Listo? Y acá está. Que da 17.87. Negativos. Claro, negativos, como lo teníamos aquí. Aquí, muchachos, ojo, el diodo es un elemento que nosotros nos gusta quemar y se quema en silencio. ¿Sí? ¿Y por qué se quema en silencio? Porque nosotros lo podemos quemar por polarización directa, por corriente. ¿Sí? Ustedes llegan, montan un diodito, una referencia que desconocen, lo ponen aquí y ¡pum! Se le pasó la corriente, pues lo quemaron por corriente. Aquí se quema por corriente. Y aquí se va a quemar por voltaje. ¿En dónde? En la zona inversa o donde él esté polarizado al inverso. El diodo que más ustedes utilizan, el 1N4001, solamente soporta 50 voltios en la polarización inversa. A ustedes les gusta trabajar 12, 24 voltios cuando están haciendo fuentes, ¿vale? Y las queman los diodos. Vamos a ver por qué. ¿Por qué se conoce esto como un rectificador? Rectificador de media onda. Aquí todavía no sabemos por qué está rectificando. Simplemente está recortando media onda. Si ustedes se dan cuenta, hay media onda que se pierde. Literalmente se pierde. ¿Y cómo podemos nosotros relacionar que se está perdiendo? Entonces, a mí como me encanta mostrarles las gráficas, abro otro plot. A trace. Miremos la potencia. ¿Listos? Miramos la potencia ¿en dónde? En la resistencia, porque está la salida. Miremos la potencia aquí. ¿Listos? ¿Y cómo medimos la potencia? Pues va a ser la corriente por el voltaje de salida. Entonces yo llego y digo, venga, voltaje de salida por la corriente en el diodo. ¿Y listos? Esa es la potencia. ¿Vale? Y esta potencia que tenemos aquí es media onda. ¿Listos? Se los pongo así. La empresa de energía llega y nos manda una señal completa. Y ustedes montaron una solución para su casa y están aprovechando solo media onda. ¿Sí? Entonces la empresa de energía me cobra media onda.
pues cobra la onda completa. ¿Sí? Entonces, ¿eso rectifica, recorta media onda? Sí. Pero ¿cuál es el problema? Que estamos aprovechando media potencia. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si el diodo lo volteamos? Pues todo se va a voltear. No, todo se va a voltear, no. Vamos a recortar la otra media onda. Los valores van a ser los mismos. O sea, no tienen por qué cambiar absolutamente nada. Y borro el diodo y simplemente lo volteo. ¿Vale? ¿Qué fue lo que hice? Voltear el diodo. ¿Vale? No cierro las gráficas y miremos pues, los resultados, si simulamos. ¿Listo? Y entonces aquí tenemos que nos está recortando el primer semiciclo positivo. Ahora me recorta el primer semiciclo. El resto me lo deja pasar. La corriente del diodo lo teníamos en el primer semiciclo. Ahora la corriente en el diodo del primer semiciclo es 0. En el segundo tenemos el cálculo que tenemos. ¿Vale? Tenemos aquí el voltaje en el diodo. Antes lo teníamos aquí y así. Ahora es positivo y aquí tenemos los 0.723. Cambió. Ojo, no es 0. Esto no es 0. ¿Listos? Y aquí tenemos la curva de potencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí ese es el rectificador o el recortador que sería 1. ¿Vale? ¿El problema cómo lo solucionaron? Pues el problema lo solucionaron muy sencillo. De la siguiente forma. ¿Listo? Y entonces llegaron y decidieron, venga, montemos este circuito con 2 dioditos y miremos cómo va a ser ahora el comportamiento de este circuito. ¿Listos? Tengo aquí RL, tengo el diodo de 1, tengo el diodo de 2, tengo un voltaje de entrada, tengo un voltaje de entrada. ¿Listo? Con esas dos fuentes conectadas de esa forma, eso es lo que se conoce como una fuente dual. ¿Vale? Pero, para nosotros, esta fuente dual la vamos a llamar porque ustedes van a aprender a simular transistor, no se los voy a explicar, transformados. Entonces, esto va a ser transformador de tap central. ¿Listo? Ahora bien, pues analicemos este circuito. ¿Cómo lo vamos a analizar? Semiciclo positivo, semiciclo negativo. Primero, el semiciclo positivo. Por aquí, semiciclo negativo. ¿Vale? Ojo, las dos fuentes están sincronizadas. ¿Vale? ¿Qué significa? Significa que si esta está en semiciclo positivo, pues esta también va a estar en semiciclo positivo. ¿Vale? Aquí tenemos la Tierra. Aquí tenemos el diodo. Aquí tenemos el otro diodo. Y aquí tenemos la resistencia. Semiciclo negativo, pues lo mismo. Pero en las fuentes las vamos a analizar otra vez. ¿Listo? ¿Qué tengo yo?
pues obviamente menos más, menos más. Y aquí, menos más, menos más. ¿Vale? Y entonces, miren lo que va a pasar. Primera fuente, la corriente en esta fuente, ¿cómo está? Pues obviamente de menos a más. Sube. Esta va a ser la corriente. En esta fuente, la corriente pues también va a subir. ¿Listos? Sale. Esas son las corrientes por las fuentes. Con esta corriente, este diodo ¿cómo está polarizado? ¿Listos? Entonces este diodo está polarizado en directo. Bueno, reduzcamos todo lo que estamos haciendo ahí y tenemos el voltaje umbral. ¿De acuerdo? La corriente sigue y llega a este nodo. Diodo de 1 polarizado en directo. Diodo de 2 está polarizado en inverso. Listo, perfecto. Entonces es un circuito abierto. ¿Cuánto vale esta corriente? 0. ¿Listo? ¿Y por dónde se va esta corriente? Por la resistencia. Llega a tierra, regresa a tierra y se va por las fuentes otra vez. ¿Listo? Perfecto. Esto es lo que pasa. Este diodo está polarizado en directo, este diodo está polarizado en inverso. ¿Cómo calculamos esta corriente? No es igual que lo hicimos ahorita. El voltaje de esta fuente menos el voltaje del diodo sobre el valor de la resistencia. Ya está. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente va a ser voltaje de entrada menos el voltaje de umbral sobre el valor de la resistencia. ¿Ya? Nos vamos para este de aquí abajo. Y ahora, como son semiciclos negativos, cambiaron. Va para abajo la corriente y va para abajo la corriente. ¿Listo? Si va para abajo, este diodo está polarizado, Entonces, listos, el inverso, sale. La corriente a través de esta fuente es 0. Aquí, la corriente llega, está polarizado, en directo, listo, se está polarizado en directo y podemos reemplazarlo por esta característica. Esta corriente va por acá, no puede meterse allá porque este diodo está polarizado en inverso y la corriente va a pasar en esta dirección por la carga. ¿Qué debemos observar? La carga se dio cuenta de los semiciclos. ¿Me explico? Por este circuito, si se dan cuenta, por aquí está el más y por aquí está el menos. La corriente entró a la carga de esta forma. ¿De acuerdo? Si miramos esto aquí abajo, va a ser exactamente lo mismo. Va a entrar así. No va a cambiar la dirección de la corriente en la carga. La carga no se dio cuenta que cambiaron los semiciclos. La corriente que pasa por acá, pues va a ser la misma. Los voltajes de polarización inversa van a ser diferentes. Y me detengo ahí antes de mostrárselos allá en caliente. ¿Vale? ¿Cuánto es el voltaje de polarización inversa de este diodo que está aquí? ¿Señor? No, nada. Hagan la malla. ¿Listos? Siempre hagan la malla. Aquí está la mallita, mírenla. ¿Listos? Entonces aquí tengo el voltaje de entrada de la fuente de arriba. Tengo el voltaje de entrada de la fuente de arriba. Hagan la malla. Y entonces decimos, este voltaje más este voltaje. Entonces tenemos 2 veces el voltaje de entrada, ¿cierto? Menos, porque entro por positivo y salgo negativo, el voltaje umbral de este diodo. ¿Cuánto es? No sabemos porque muy seguramente va a cambiar. Pero si lo asumimos como 0.7, entonces sería 2 veces la fuente menos este voltaje. Este es el voltaje del diodo. Escriban la ecuación y se van a dar cuenta que el voltaje del diodo es primero negativo y va a ser los 2 voltajes menos este voltaje del señor. Papi, hágalo. Y se va a dar cuenta que aquí está el diodo,
el voltaje del diodo, ¿de acuerdo? Y entonces usted llega y dice, menos este voltaje, supongo los dos voltajes, ¿cierto? Menos el voltaje del radio, ese es el voltaje del diodo. O sea, sí, es el mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Se lo voy a mostrar acá. ¿Listos? Entonces ya tengo mi fuente dual, las dos fuentecitas, los dos diodos y la carga. ¿Qué es lo que debemos ver? Pues lo mismo. ¿Vale? Pero para no confundirlos, voy a borrar las ecuaciones, las gráficas que tenemos aquí. Apago aquí potencia, apago el voltaje del diodo, apago la corriente y apago el voltaje de salida. ¿Listos? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que yo siempre veo primero? Que las fuentes estén bien. ¿Vale? Corro la simulación que tengo y entonces, pues el voltaje de entrada, aquí está. Pero este voltaje de entrada, ahora voy a llamar el voltaje de entrada 1. Y voy a colocarlo aquí. El voltaje A3 es el voltaje de entrada 1. Voltaje de entrada 1. Perdón. Puse la corriente. A6 es 20 menos 5. ¿Listo? Aquí está. Ahí está. La señal 1, la señal 2. Y entonces ustedes me van a decir, profe, pero espera un momentico. Porque es al revés. Primero, es una fuente dual. ¿Listo? Entonces es la forma que nosotros tenemos para colocar aquí voltaje positivo y voltaje negativo. Si ustedes ponen dos pilas cuadradas o dos pilas de 1.5 conectadas de esta forma y le ponen al centro de la tierra, pues aquí van a tener 1.5, aquí van a tener menos 1.5, fuente dual. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Pues los dos voltajes, ahí están, fuente dual. ¿Listo? ¿Quiere decir? Ya lo tenemos. ¿Vale? ¿Qué voy a agregar a esta gráfica? El voltaje de salida. Y miren el voltaje de salida. A esto se le conoce como rectificador de onda completa. Y la van a ver. Ahí está en rojo. Rectificador de onda completa. Siempre va a ser positivo. Siempre va a ser positiva. ¿Vale? ¿Y por qué siempre va a ser positiva? Es porque yo les dije a ustedes, en la carga nunca ha cambiado la dirección de la corriente. Siempre es la misma. ¿Vale? Si nosotros llegamos a graficar esa gráfica que nos está dando el simulador, pues
nosotros llegamos y miramos el voltaje de salida en la carga. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues la corriente que calculemos por el valor de la resistencia. ¿Vale? Aquí en semiciclo positivo, pues está este voltaje. ¿Listo? Semiciclo negativo, va a ser lo mismo. Y lo voy a poner en rojo. Semiciclo negativo está aquí y sale esta señal. Está aquí y sale esta señal. Entonces, la suma de los dos, ¿cuál es? Pues esta. ¿Listo? Y eso es rectificación de onda completa. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Rectificación de onda completa. Así solucionamos que ya la media potencia, que es el rectificador de media onda, no se usa. Aquí estamos usando las dos ondas. Estamos usando toda la potencia de la señal. ¿Listo? Si alcanzan a ver la diferencia que hay entre la verde y la roja, la verde, la roja y la azul. Pues, ¿qué creen que es? Pues el voltaje, ¿cierto? ¿Cuál voltaje? Pues obviamente el voltaje de los diodos. Y lo vamos a ver. Voy a borrar este plot, ahora lo agrego. Y ahora los agrego para que veamos toda la señal. Ahí está. Ahora sí ven la diferencia. ¿Esa diferencia quién es? El voltaje del diodo. ¿Y cómo la vamos a medir? Pues obviamente ustedes ya saben mi respuesta, con mucho cuidado. Llego, me puedo parar por aquí, ¿vale? Trato de ubicar el máximo, digamos que está por ahí. Pico en la roja para que me lo ubique automáticamente también ahí. Pero este me está mamando gallo hoy. Listo, entonces hagámoslo manualmente. 17.87, como teníamos antes. Entonces, 17.87 menos, y pues pico en la roja y me da el otro valor. 17.15. 0.72. ¿Listo? O sea, no nos cambió el valor que teníamos, lo borré. 0.723 teníamos antes. Aquí 0.72. ¿Listo? Pero entre la verde y la roja. Ese es el punto de operación de quién. Entre la verde y la roja. Del diodo de 1. ¿Listos? Porque la señal azul es la de la otra fuente. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? Ojo, miren donde estoy parado, entre la verde y la roja. Tengo que revisar la del otro diodo, que por lo general, sí, es la misma. Debería, en teoría. ¿Vale? Entonces pongamos acá, pongamos por ahí el valor máximo, y aquí en teoría debería ser 17.87. Perfecto. Y pongo la roja. Pero no se me está. Ahí. 17.15. Si restan las dos es 0.72. Forma de encontrar el voltaje de los diodos. Voltaje neutral. No es punto ciego. ¿Vale? Entonces, sigo dañándoles la cabeza y colocándoles que, por Dios santísimos, no asuman ese valor. ¿Vale? Por ahora los errores son pequeños, pero más adelante los errores van a ser más grandes. Ese es el voltaje de salida. Ahora vamos a ver las corrientes en los dos diodos. Entonces agrego un plot. ¿Por qué los separo? Pues porque una cosa son voltajes, otra cosa son corrientes. Y entonces es mejor verlos de forma en un gráfico diferente. Entonces aquí tengo la corriente en el primer diodo. Y vamos a mirar, primera, la corriente en el diodo. Semiciclo positivo tiene corriente porque está polarizado directo. Semiciclo negativo está polarizado inverso, no hay corriente. Tiene que ser media onda. Pues miremos a ver si es media onda. Media onda. Semiciclo positivo tiene un valor, semiciclo negativo no tiene. La corriente es 0 y el pico de la señal no nos puede cambiar el valor que habíamos calculado antes, que era 17 punto algo, 17.15.
Aproximadamente, si lo medimos, va a ser 27.15. ¿Listos? Diodo D1. Si colocamos aquí el diodo D2, debe tener el mismo pico, pero en el semiciclo negativo. Entonces voy a agregar el diodo D2. Y ahí está. ¿Listos? El diodo D2. Entonces, venga, el diodo D2. Semiciclo positivo, está polarización inversa. Semiciclo negativo, está polarizado directo. Entonces, ahí está. ¿Listo? Ese es el comportamiento de las corrientes de los diodos. Ahora, voltaje en los diodos. Aquí fue cuando yo les dije, venga, ¿cuánto es el voltaje que está soportando este diodo de polarización inversa? 2 veces el voltaje de la fuente menos este voltaje. Vamos a mirar. Voy a agregar otro plot y vamos a mirar esa señal. A trace, entonces, el voltaje del diodo 1 va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje de salida. ¿Listos? Voltaje de entrada menos voltaje de salida. Ahí está. ¿Listos? Recuerden, el voltaje D1, el diodo D1 está polarizado en inverso. ¿En qué semiciclo? En el semiciclo negativo. Está en inverso, semiciclo negativo. Y está soportando 2 veces ese voltaje. Entonces, ¿cuánto nos tiene que dar? 17.9 por 2, 18 por 2, 36, menos 0.72, menos el voltaje exterior, más o menos 36 voltios. Pues miremos a ver. ¿Listos? Me ubico aquí por el mínimo y el voltaje en este momento es 35.01. ¿Listo? Quiere decir que está haciendo 2 veces ese voltaje, ¿vale? Y le restamos el voltaje del diodo. Eso es bueno. Tenemos rectificación de media onda y aquí ustedes logran tener un cementerio de sensores de diodos si no los tienen en cuenta. ¿Vale? Me explico nuevamente. El rectificador que nosotros usamos por naturaleza, el 1N4001. Y entonces a uno le dicen, ¿pero por qué lo usan? No, es que aguanta 1 amperio. Pero el voltaje que soporta en polarización inversa es 50. ¿Sí? Llega un profesor en electrónica industrial más adelante, 2 semestres más adelante, y les dice, hagan una fuente de potencia, porque vamos a necesitar una fuente de potencia. ¿Sí? Y una fuente de potencia por lo general no termina siendo la de 20, 24 voltios, porque necesita potencia, necesita entregar potencia, necesita pasar una corriente grande y todo el cuento. Entonces tiene 24 voltios. ¿Sí? ¿Cuánto es el voltaje que va a estar soportando el diodo? 48. Y llega alguien, un compañero cualquiera de ustedes, ay no, venga, subámosle un poquito porque se movió la fuente. Los chinos quemaron el diodo. ¿Sí? Aquí hay una aplicación que ustedes dicen, pero es que ese circuito tan simple, yo quiero aprender electrónica. Una cosa es que están aprendiendo electrónica, otra cosa es que también pueden hacer plata con un circuito de estos. ¿Vale? Aquí hay un profesor, es que todos han casi pasado por mis manos. No sé si ustedes conozcan al profesor Eduardo Bejarano. ¿Todavía no? ¿Listos? Eduardo, pues es como yo les digo a los chicos que pasan por mis manos y hacen trabajo de grado conmigo, pues es un hijo mío. Tan hijo mío es que él es ahijado de mi hija menor. Él es el padrino, perdón, de mi hija menor. Entonces somos cercanos. Pues resulta que eso era por allá el año 2005. Y llegó y me dice, gordo, es que me llegó un plano tal cual. Me llegó un plano de eso. Que si lo puedo arreglar. Y yo le dije,
Marica, ¿cómo así? Eso está chido. ¿Qué pasó? No, es que son los rectificadores, los puentes rectificadores, los diodos rectificadores de las camionetas del Cerrejón. ¿Sí? Ustedes saben qué es el Cerrejón, ¿no? La mina de carbón más grande que tiene Colombia es Sudamérica y está en La Guajira. ¿Sí? Ustedes han visto fotos en internet de la diferencia que hay entre un carro, una camioneta, la más grande que quieran poner, y una camioneta del Cerrejón. Pues eso se ve como de juguete, la camioneta más grande que ustedes conozcan, pues una Hammer, cualquier cosa, al lado de una camioneta del Cerrejón, eso es una cosa bestial. ¿Vale? Pues resulta que en un momento determinado, ¿qué era lo que estaba haciendo el Cerrejón? Se estaban, ya por uso, se estaban quemando las tarjetas de rectificación de esas camionetas, de esas volquetas, perdón. Y le dijeron a Edward, venga, ahí eso, ¿quiere arreglar? Edward, que es bien entralón, llegó y dijo, sí, hágale. Mándeme una y miro a ver qué hago. Pues aquí a la semana le mandaron del Cerrejón la tarjeta. Chinos, de entrada. Esa tarjeta mínimo debe tener el tamaño de esta mesa. ¿Sí? Además, porque eso es para una fase, las de allá son de 3 fases. ¿Sí? O sea, son 3 veces eso por cada fase. Los diodos, la corriente que deberían soportar esos diodos, eran más o menos de casi 400 amperios. O sea, es una vaina especial, grandísima. Pues resulta que a él le llegó eso. ¿Y dónde uno consigue diodos de 400 amperios? Estuvimos haciendo pruebas aquí en el laboratorio y determinamos que habían unos diodos que se estaban quemando. Bueno, reemplacemos eso. Eso llegó realmente sucio. ¿Sí? El papá y la mamá de Eduardo viven aquí arriba en una casita acá. Pues esa casita se convirtió en la bodega de él, porque le comenzaron a llegar tarjetas. Logró arreglar esa tarjeta trayendo de China los dioditos que le hacían falta. ¿Sí? Pues listo. Soldó con un cautín de los que a uno le gusta, desoldó todos los elementos, le hizo con un trapito y con babitas, así le llamamos nosotros, y limpió bien la tarjetita, todo el cuento, limpió la sulfatación natural del cobre de las tarjetas de circuito impreso, refiló el cobre de la tarjeta de circuito impreso, volvió a soldar, mandó la tarjeta para La Guajira y le dijeron, oiga, está funcionando perfecto, ¿quiere arreglar? Pues Diego dijo, pues sí, hágale, ¿cuántas son? No, tenemos 500. ¿Sí? Cada tarjetita las arregló por 2,5 millones. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Revisar qué diodos estaban buenos, cambiar, soldar y volver a hacerle mantenimiento a eso y devolverlas para La Guajira. Hagan cuentas cuánta plata se pudo haber ganado. Mandó a traer de China la cantidad de diodos que necesitaba, porque eso era lo que se estaba quemando. ¿Sí? Cada 6 meses les estaban llegando entre 100 y 200 tarjetas durante 3 años. ¿Sí? Ese fue el inicio de su empresa. Eso, con ese circuitico, sencillito. ¿Sí? Tanto fue que la marca de las tarjetas es Siemens. Y Siemens se contactó con él, porque le dijo literalmente, ¿usted quién es? Nos está dañando un negocio de millones de pesos. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que estaba haciendo el Cerrejón? Se le quemaba la tarjeta para lo quemado. Oiga, Siemens, se nos quemó una tarjeta, mándenlas. Esa tarjeta vale 25 millones de pesos. Y él la estaba
arreglando. Y claro, cuando Siemens se dio cuenta de que estaban dejando de vender esas tarjetas, le preguntaron al teléfono: oiga, ¿qué pasó? Le dijeron: no, es que encontramos a un ingeniero que nos estaba haciendo el arreglo. ¿Sí? Obviamente Siemens lo contactó, y por eso le digo que es el origen de la empresa de él, porque Siemens lo llevó a Estados Unidos, lo llevó a Alemania para que fueran a conocer unas vainas, con la información que él tenía, porque ya había arreglado más de 1000 tarjetas. Entonces, curiosamente había un patrón de dañado, se estaban dañando siempre los mismos diodos. Entonces eso hizo que la casa matriz también corrigiera unos diseños, pero le dijeron a Edward: papi, tome esta plata y ya no arregle más. ¿Sí? Más bien, trabaje aquí con nosotros. Y le comenzaron a llegar otra parte de esas camionetas, de esas volquetas, a arreglarlas. Y él, pues como bien cacharrero que es, buscó la solución, se fue por aquí, se fue por allá, buscó la solución y comenzó a arreglar esa, y esos arreglos se fueron a 20 millones de pesos. Pero esos sí eran menos cantidad, y era un sistemita que también tenían problemas Siemens. Ya después, hoy en día, él tiene su propia empresa. Él no trabaja solo. Ya después de que él logró comenzar a despegar y con tantas tarjetas que le llegaban, él comenzó a ser profesor acá en la tecnológica. Pues él contrataba chinos como ustedes, que comienza a identificar, porque pues él comenzó a decir: es hijo mío. Entonces comenzaba a mirar chinos quienes tenían las capacidades, los llamaba y le decía: venga, tengo ese trabajo, ¿quiere ayudarme? Ya hoy en día tiene su empresa por aquí, compró un apartamento aquí de los nuevos detrás del Ensueño, y ahí tiene su empresa. Tiene 10 estudiantes de aquí trabajando con él, en procesos de automatización. Eso es una bobada. Con eso yo les quiero decir, ¿vale? Cuando les salga algo, no digan no puede, porque puede haber una oportunidad. Eso siempre le voy a decir hasta mis hijas: no digan que no puede, simplemente digan: no tengo la información, voy a estudiar, espere, le propongo una solución. Automáticamente nosotros, a lo que es, digamos, no lo podemos nosotros analizar, nosotros que decimos: uy, no, marica, yo no sé eso. ¿Sí? Y automáticamente pueden estar cerrando una puerta. Por eso mi invitación es: no digan no. ¿Vale? Continuemos. Entonces aquí tenemos el rectificador y volvemos y retomamos. Y entonces tenemos el rectificador. Ahí tengo el voltaje del diodo de 1. Ahora les voy a cargar el voltaje del diodo de 2. Y el voltaje del diodo de 2, ¿qué va a hacer? Voltaje de entrada negativo menos voltaje de salida. Y aquí lo tenemos. Voltaje de entrada negativo, aquí está, menos el voltaje de salida. ¿Listo? Y ahí está el otro voltaje. ¿Listos? Y también este diodo está soportando menos 36. Y ustedes se van a preguntar: profe, ¿pero por qué están dando negativos? Primero, voltajes inversos. El voltaje inverso siempre va a ser negativo. ¿Listos? Siempre va a ser negativo. Entonces siempre nos lo va a presentar al revés. ¿Cómo va a ser la potencia? Entonces, agrego un plot y voy a cargar la potencia del circuito. Y la potencia del circuito, ¿cómo la vamos a calcular? La corriente por el voltaje, la corriente en la carga. Esta es la corriente en la carga multiplicado por el voltaje en la salida. Y ahí está la potencia. Ya no es media onda, ya es una onda completa. ¿Listo? Este es el rectificador de onda completa. ¿Vale? Pero, pues, también aparecen otros rectificadores de onda completa. ¿Vale?
Y esos rectificadores de onda completa evolucionan. ¿Cuál es el problema de este? El problema real de este es que tiene que soportar 2 veces el voltaje. Primero. Y segundo, necesitamos una fuente dual. Y si no tenemos una fuente dual, chao. Entonces, ¿qué es o cómo se soluciona el siguiente circuito? Entonces, la evolución natural de este rectificador de onda completa es el siguiente. ¿Listo? Tenemos eso. Rectificador puente. ¿Listos? Un rectificador puente. Que va a ser un rectificador también de completo. Entonces, aquí vamos a tener el diodo de 1, de 2, de 3, de 4. Y vamos a tener que analizar los semiciclos, tal cual como lo hicimos con el caso anterior. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Venga, dibujamos nuevamente ese rectificador. Y listos. Entonces, vamos a tomar aquí el semiciclo positivo. Este va a ser el semiciclo positivo y este va a ser el semiciclo negativo. ¿Vale? Y entonces vamos a analizarlo. Semiciclo positivo. La corriente va a ser hacia arriba. Y entonces vamos a llegar aquí sobre este nodo. Y sobre este nodo, ¿quién se polariza en directo? ¿De 1 o de 2? De 1. De 2 está polarizado en 2. Entonces automáticamente quitamos este. Ya está, hay polarización inversa, circuito abierto. ¿Vale? Entonces la corriente va a seguir por el diodo de 1. ¿Y llegamos a dónde? Llegamos a este nodo. A este nodo, polarización en T3. En inverso, listos, entonces estamos en circuito abierto. Luego va a pasar por la carga de esta forma. Esto va a ser positivo, esto va a ser negativo. ¿Listo? Ojo, la dirección es la carga. Así, en este sentido. Después de eso, ¿cierto? Nos vamos a D4. D4, polarización directa. Y entonces esta corriente retorna a la fuente. Aquí, si se dan cuenta, el diodo de 1 y el diodo de 4 están polarizados en directo. Tienen polarización directa. ¿Listos? Entonces, el voltaje de umbral aquí del diodo 1 y el voltaje de umbral del diodo de 2. ¿Vale? Si quisiéramos calcular la corriente, entonces sería el voltaje de entrada, ¿listos? Voltaje de entrada menos este voltaje del diodo, el voltaje de umbral del diodo 1, más el voltaje de la carga, que va a ser el voltaje de salida, ¿listos? O la corriente, estoy calculando la corriente, ¿no? Te lo voy a calcular, que es la resistencia, menos el voltaje de umbral 2 sobre la resistencia RL. Y esto es igual a la corriente. Entonces, ¿de qué forma se va a diferenciar al rectificador anterior? En que le estamos restando 2 veces el voltaje, porque tenemos 2 diodos en serie. ¿Listo? Ya. Estamos restando 2 veces el voltaje. Bueno, miremos semiciclo negativo.
Tenemos positivo aquí, negativo acá. La corriente va en esta dirección. Llegamos a este nodo. Diodo de 4. En inverso. Listos. Lo quitamos. Y entonces la corriente va a ir por el diodo de 3. ¿Listo? Llegamos a este nodo. El diodo de 1 está polarizado, ¿eh? En inverso porque lo estoy viendo aquí. Por el cátodo. Listos, está en inverso. La corriente va a correr a través de la resistencia en la misma dirección. Va a ser positivo aquí, negativo acá. Y este diodo, que sería el diodo de 2, está polarizado en directo y regresa a la corriente. ¿Listos? Y entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, son los caminos de corriente que se van a establecer. Pero nuevamente, en la carga no se va a ver el cambio de dirección de los sencillos. ¿Vale? Ahora, vamos a mirar aquí el diodo de 4. El diodo de 4, según como está conectado, va a ser este voltaje del diodo. Está en inverso aquí está en inverso. ¿Cuánto es el voltaje inverso que está soportando este diodo? Entonces uno comienza, venga, miremos la malla. ¿Y cuál es la malla que nosotros vemos? Pues este punto de acá, que es la fuente. Miren que este nodo va a ser la fuente. Y por este otro lado, ¿qué vamos a estar viendo? El voltaje umbral de este diodo y es la negativa de la fuente. Entonces, ¿cuánto es el voltaje que está soportando en inverso este diodo? El voltaje de la fuente menos un voltaje de soporte. Ya no 2 veces, sino 1. ¿Listos? ¿Eso qué quiere decir? Que si hacemos el circuito, vamos a tener menos 17.9 menos este voltaje negativo, sería el voltaje inverso. ¿Listos? Es el mismo rectificador, pero es un rectificador tipo puente. Y entonces eso quiere decir que vamos a dibujar. A ver, este rectificador puente, ustedes lo van a encontrar muchísimo. Lo pueden hacer de forma discreta o lo pueden hacer a nivel, o lo pueden comprar a nivel de puente de circuito integrado. ¿Me explico? Lo pueden comprar. Mi recomendación siempre va a ser, dependiendo de la aplicación, usen el que quieran. Dependiendo la aplicación.
Entonces, ya tengo mi circuito. Y acá, pues les voy a mostrar. Señal de entrada, la verde. ¿Qué voy a colocar aquí? La señal de salida. Y la señal de salida va a ser la señal entre positivo y negativo. Positivo menos negativo. ¿Listo? Entonces tengo el rectificador de media onda acá. Pero ¿por qué le puse entre positivo menos el voltaje negativo? Si ustedes se dan cuenta, yo a este le llamé positivo, a este le llamé negativo. El voltaje de salida donde lo estoy tomando, la resistencia. Y el voltaje va a ser este menos este. Entonces aquí tengo la señal rectificada. La diferencia que hay aquí, ¿listos? De esos voltajes, ¿cuánto es? ¿Vale? La del diodo, pero pues recuerden que aquí es 2 veces el voltaje del diodo. Se los voy a mostrar. Me voy a parar acá, en el valor máximo aquí, me voy a parar aquí. Y entonces, aquí en esos máximos, ¿listos? Entonces, me paré acá y aquí tengo lo mismo, 17.87 porque sigo con la misma fuente. ¿Vale? Y ahora, si tuviera 0.72 como en el caso anterior, pues sería 17.87 menos 0.72 por 2. Debería ser 16.43, el otro voltaje. Y ese otro voltaje es 16.43. ¿Listo? 2 veces el voltaje umbral, y como fue 0.72, pues entonces eso es lo que nos está dando. ¿Vale? Adicional a eso, entonces aquí tenemos las corrientes en los diodos. En todos los diodos va a ser la misma. ¿Vale? Y pues tenemos el mismo valor de resistencia, que es un K, pues la corriente ¿cuánto va a ser? Es lo mismo. ¿Listo? La potencia, el voltaje en los diodos, todo tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Vale? La potencia. Entonces no se las muestro porque ¿para qué? Trucos. Aquí hay que tener en cuenta esto, porque vamos a utilizar mucho este puente. Este es el nodo positivo, este es el nodo negativo. ¿Listos? Curiosamente, en donde tenemos los dos capos de los dos diodos encontrados, es el positivo. En donde tenemos los dos ánodos encontrados, es el negativo. ¿Listo? Curiosamente, para que lo tengan siempre presente, si lo van a armar de forma discreta, negativo y negativo de los dos diodos es la salida positiva. Positivo y positivo de los diodos es la señal negativa. ¿Listos? ¿Por qué se los digo? Porque pues esta es la aplicación más grande que tienen los diodos hoy por hoy, que son los rectificadores. ¿Listo? Primero. Segundo, es la primera fase de algo que ustedes van a tener que hacer. ¿Listos? Que ustedes le tienen que entregar como modelo de lo que están haciendo para el proyecto final, no. Porque ustedes van a hacer su propio rectificador. ¿Listo? Y su rectificador, ¿cómo lo van a hacer? Pues con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más interesante. Muchos aquí enseñan es simplemente a utilizar un circuito integrado para hacer una fuente. ¿Sí? Pues yo no. Yo les enseño a construir el circuito integrado. ¿Listo? Lo que hay por dentro. Y ese diseño ustedes lo tienen que hacer porque en el proyecto final es parte fundamental de lo que van a hacer, de lo que van a entregar. ¿Listo? O sea, van a utilizar las fuentes del laboratorio para presentar su proyecto. No. Van a hacer su propia fuente. ¿Listos? ¿Pero van a comprar un transformador? No. ¿Vale? Les presento lo que van a hacer para que se hagan una idea. Y esto lo van a comenzar a hacer ¿cuándo? La próxima clase conmigo.
porque la próxima clase comenzamos a trabajar las fuentes. Entonces, este regulador que les voy a mostrar a ustedes es diseño de hace 25 años de este pechito. Y hace 20 años los hacen siempre cuando estoy en el curso de electrónica 1. Y como siempre, pues no los dejo morir solos, regulador. Yo les doy todo lo que ustedes van a ver aquí. ¿Dónde está el regulador? Ah, regulador para los adelantados. Esto ustedes lo van a hacer. ¿Sí? ¿Listo? Eso ustedes lo van a hacer. ¿Listo? Más o menos cuando comenzamos a hacerlo. Si nos dejan, porque pues igual están contentos nuestros amigos. Yo creería que en más o menos unas 4 semanas estamos comenzando a hacer regulador. ¿Y por qué entro de 4 semanas y no la próxima semana? Pues porque necesitamos aprender transistores. ¿Sí? ¿Cuánto nos demoramos haciendo un regulador de estos? Pues yo me demoro haciéndolo 10 minutos. ¿Sí? Pero como me toca explicarlo, nos podemos demorar 2 clases. ¿Listo? Les voy a enseñar también cómo yo diseño circuitos de electrónica a partir de simulación. Porque nuevamente, yo tengo que saber los puntos de operación de todos los elementos que ustedes están viendo. ¿Sí? Siempre voy a decir, si ustedes logran hacer este circuito, dense por bien servidos en este curso porque aprendieron a polarizar lo que quieren. Se van a dar cuenta. ¿Listos? Porque aparte de eso, van a simular. Porque necesariamente tenemos que simular. Y yo voy a comenzar siempre con la simulación. Diseñando para saber. Y de ahí me voy haciendo cálculos. Ténganlo por seguro que si lo hacen y no cometen un error dentro del proceso metódico, eso funciona cuando ustedes lo montan. Si no les funciona, ya desde los 20 años que llevo de experiencia viendo cómo montan el circuito, los grandes errores son por error de montaje. ¿Sí? Porque se confunden entre los terminales del transistor, porque en vez de conectarlo por aquí lo conectaron por acá, en fin. ¿Listos? Entonces, no teman porque ustedes están viendo grandes elementos ahí, ¿no? ¿Vale? No hay ningún problema. ¿Vale? Eso tiene comparador de voltaje, eso tiene una fuente de corriente, eso tiene protección de sobrecorriente, eso tiene un sistema de regulación o de control. ¿Listo? Tiene todo. Funciona, que es lo más bacán cuando lo montan. ¿Listos? Y es una práctica que yo no permito que ustedes la hagan en práctica libre. ¿Por qué? Porque pueden quemar los equipos. Porque de entrada, el regulador que ustedes van a hacer tiene que ser por encima de casi 1.5 amperes. Eso lo vamos a entender porque tiene que ser grande. Por ejemplo, este diseño lo montaron, ¿sí? Y este diseño lo montaron para 12 voltios 3 amperios y una sobreprotección de 3.3 amperios. ¿Sí? Este es del semestre pasado. Y entonces, pues ustedes simplemente, yo me les voy a burlar como siempre, cuando están montando ese circuito y esa vaina se convierte en una plancha, literal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 3 amperios. ¿Sí?
Y literalmente los transistores se van a poner como una plancha. Los transistores de potencia que usamos, el 2N3055. ¿Sí? Y ustedes se tocan cuando me dicen, profe, venga, pruébelo. Y entonces yo llego y comienzo a probar. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Está funcionando. Entonces comencemos a revisar si está funcionando. Pero es literal. Además, ese agradable olor en el laboratorio a quemado, ¿listos? Va a ser mucho más bacano. Y mucho más bacano es ver que si ustedes no hacen caso a las instrucciones que yo diga, ¿cómo van a fundir un protoboard? Porque el protoboard soporta 1 amperio y esta fuente es de 3 amperios. O sea, vamos a trabajar potencia. ¿Listo? Van a saber otras cosas adicionales. Entonces, muchachos, esto lo comenzamos a hacer desde la próxima clase. Y desde la próxima clase yo comienzo a diseñar la fuente. ¿Vale? Una fuente que me voy a inventar, con parámetros que me voy a ir llevando. Los vamos a suspender un momento y después retomamos la fuente, porque nuevamente necesitamos transistores. ¿Vale? Entonces, muchachos, de verdad, descansen un poquito de actividades, saquen el proyectico para el viernes, bien bacano. ¿Listos? Ahorita se les va a disparar un taller, pero eso no es para esta semana, sino por allá para dentro de 10, 12 días.